Bueno, muy buenas. Vamos a hacer una teórica asincrónica para no robarle tiempo al tiempo del taller. Nos quedó pendiente hablar específicamente del lenguaje de la ilustración. En este momento, estos 15 días, hasta el 15 de mayo, está la Feria del Libro en la Rural. Es el evento editorial más importante de la ciudad en el año. Viene gente de todo el mundo. Se llegan a presentar hasta 1 millón de personas. Es como una cita obligada, un paseo para ver justamente cuál es el estado de la industria editorial. Y lo que van a notar es que casi la mayoría de las tapas de los libros son ilustradas, o sea que es una de las disciplinas a la cual se dedica la ilustración. Es tan importante que si a la feria del libro le sacamos las tapas, yo no sé si iría tanta gente. ¿Se imaginan esa situación de que ni siquiera tengan una mínima información o una mínima pista de cuál es el contenido? Difícil que la gente vaya a la feria del libro si pasase esto, ¿no? Así que es un paseo interesante también para ponerse un poco al día, para ver cómo funcionan las cosas y ver cómo está la ilustración editorial en estos días. Y es importante el tema. ¿Por qué arrancamos por acá? Porque es una de las primeras asociaciones que hay hacia el diseño gráfico, ¿no? Uno decide y siempre hay como una asociación respecto a la relación que tenemos entre el diseño y el dibujo, ¿no? En este caso. Pero como estuvimos viendo es que no tiene que ver con habilidades específicas de la ilustración, ¿no? Porque en realidad nos referimos a otra cosa. Cuando hablamos de ilustración, nosotros hablamos de dos maneras de esto. Tenemos dos definiciones para hablar de la ilustración. La primera tiene que ver con su origen, que tiene que ver con la estampa, que era lo que acompañaba un libro justamente para documentarlo, explicar un poco más. Esto viene de las épocas medievales, incluso de los libros antes de que sean impresos, cuando se hacían a mano. Esto lo hacían iluministas, que eran ilustradores de esa época que no solo ilustraban, sino que también escribían a mano el contenido de un libro. Pero la segunda definición tiene más que ver con lo que estamos haciendo ahora en esto, ¿no? Que tiene que ver con explicar, ¿no? Ilustrar es explicar. Una persona ilustrada es una persona que está informada, es una persona que ya sabe, ¿no? Entonces tiene que ver no solo con lo visual, ¿no? Con el adorno, como dice la definición del diccionario, sino tiene que ver con educar, ¿no? Con instruir, con civilizar, como dice también la acepción. Y lo que sabemos también hay como grandes declaraciones de que una imagen en realidad equivale como a 1000 palabras, se puede contar mucho de una manera muy simple, muy potente. Este señor se llama Christoph Niemann. Los invito a ver en Netflix un capítulo de una serie que se llama Abstract, que trata sobre diseño. Particularmente hay un capítulo, creo que es incluso el primero, que está enfocado en el trabajo de Christoph Niemann, que es este ilustrador alemán que trabaja para revistas, básicamente, que tiene una manera de resolver muy simple, ¿no? A primera vista, pero que tiene un laburo intelectual muy interesante porque llega como a telegramas muy poderosos. Y este es un ejemplo bueno de que esta imagen cuenta muchísimo, ¿no? Pero nosotros partimos de la ilustración porque pareciera ser de que al hacer el dibujo, había como una misión de hacer el dibujito real, es lo que hay que hacer, pero en realidad lo que nos deja hacer la ilustración es representar de formas originales, poder empezar a hablar de otra manera, contar cosas que no existen incluso, es un permiso que tenemos desde este lenguaje. Y también nos valemos de la cultura, porque si no conociéramos un poco cómo es el código de los dibujos, ¿no? De las ilustraciones, que en este caso también eran ilustraciones del tiempo de los egipcios, no podríamos comprender esta broma. Estamos viendo una manera nueva de hablar de supermercado, de verdulería en Egipto, cruzando dos códigos que conocemos en este caso. La representación es gráfica, es simple, es potente, es inmediata y entendemos, nos está contando algo, nos está informando y nos está ilustrando sobre algo nuevo también. Lo bueno, y también por qué empezamos por este lenguaje, es porque ilustrar nos libera. O sea, ¿qué podemos hacer desde la ilustración? Lo imposible. En varios grupos estuvimos conversando y llegamos un poco a la conclusión de que si se puede fotografiar, no vale la pena ilustrarlo, ¿no? Tengamos en cuenta que la ilustración es previa a la fotografía, por lo cual tenía varias misiones que vamos a ver después. Pero hoy la ilustración nos deja contar, nos deja opinar, nos deja hablar de formas que sería imposible hacerlo desde la fotografía, por ejemplo, o de otro tipo de lenguajes también. Tommy Ungerer es un diseñador ilustrador
que hacía denuncia con su ilustración. Hablaba de temas muy fuertes, esto es durante la época de la guerra de Vietnam y también de la guerra, del colonialismo en África también, ¿no? Durante la hambruna también. O sea, está contando eso, es un tema muy crudo, no es nada humorístico esto. Y puede hacer cosas que no existen, por ejemplo, ¿no? Como hacerle tragar la libertad a una persona en Asia. Perdón, este es un asiático, ¿no? Por los rasgos que tiene. Eso es imposible, pero entendemos justamente que esto lo podemos hacer de esta manera y no tendría sentido hacerlo de una forma fotográfica de una persona que se está comiendo una estatua de la libertad. No contaría lo mismo. Esto tiene mucha más potencia. Y nos deja hacer lo que sea, nos deja hacer lo imposible y nos deja cruzarnos con un montón de corrientes que tienen que ver con la imagen. El afichismo francés, hay una época de oro, digamos, del afichismo francés y también incluso del italiano, donde la ilustración gráfica era súper habitual. Esto estaba en la calle, ¿no? Entonces, también convivía en épocas donde había vanguardias artísticas que también se readaptaban y se transformaban en una ilustración porque era un código bastante habitual. La última imagen esta de Perrier no existiría si no hubiese existido Picasso. Esto es cubismo también, ¿no? O el collage de Matisse en la imagen del centro, ¿no? Pero entendemos que nos permite, nos libera, nos deja contar ideas de una forma original, como una persona que se está autotejiendo, o una persona que está mirando a través del diario, en realidad es su cara también. Son ideas que no habría otra forma de resolverlas si no fuese a través de la ilustración. Entonces, ¿qué nos deja hacer la ilustración? Lo que querramos. Ahora, así todo lo que tiene la ilustración es un repertorio. Tiene un repertorio y tiene misiones, porque existe la ilustración editorial, la publicitaria, la de producto y la infográfica, ¿no? Por ejemplo, por citar algunas. Lo que tienen son misiones distintas. Si bien los recursos son siempre los mismos, o son comunes a todas en estas se representan de una manera, los códigos y las misiones que tienen son bien distintas, porque la editorial tiene una misión formativa, tiene que dar datos, entonces forma, opinión. La publicitaria es la que te quiere convencer de algo, o sea, una buena fruta, algo rico, te lo quiere contar de una manera, y tiene otros recursos para hacerlo. La de producto, que quizás es la más prima de lo que estamos haciendo nosotros, es inspiracional, o sea, me invita a algo, ¿no? Me sugiere algo, me involucra con esto porque está tratando de provocar una sensación que me acerque a algo. Y la infográfica es documental, cuenta algo literalmente, textualmente. Por ejemplo, un choque o un accidente, lo cuenta el diario, cómo documenta la caída de un avión, por ejemplo. Muestra el paso a paso de cómo fue el suceso, lo hace a través de ilustraciones. Ahora, el campo o el momento de decidir cómo lo hacemos es grande, pero lo podemos resumir básicamente a una fórmula bastante sencilla. ¿Qué tipo de ilustración podemos resolver dentro del espectro que tenemos para hacerlo? Podemos ir de una imagen figurativa a una imagen completamente abstracta, o sea, sin ninguna referencia a algo real o existente. El nivel de complejidad puede ir de lo simple a lo extremadamente complejo. Y uno puede situarse sobre un eje o sobre otro. Puedo hacer una imagen completamente figurativa, más o menos simple, o abstracta, más o menos simple también, o irnos hacia los polos como hacia lo complejo y extremadamente simple. Pero lo que tenemos es a veces puntos donde uno empieza a explorar que tiene que ver con más o menos cubrir todos los territorios. De ahí nos podemos empezar a mover y elegir variables que tengan que ver con es altamente figurativo y altamente complejo, o puede ser altamente figurativo y súper sintético y súper simple con esto, o rozar la abstracción. Y hay un montón de matices en el medio que podemos elegir para definir cuál es nuestra ilustración. Y esto hace al lenguaje. Nosotros hablábamos y quedó un poco de tarea anterior. El qué digo, cuál es la información de esto, el cómo lo digo, con qué recursos lo voy a hacer y con qué lo voy a asociar. Y esto tiene que ver justamente con las formas de decir, ¿no? Los lenguajes que tiene la ilustración. Hay formas de decir. La infantil, por ejemplo, es para dirigirse a los niños, entonces tiene un tono mucho más afín a los códigos que puede entender un niño y que le pueden, digamos, resultar próximos a su mundo. Distinta de las sensaciones que uno quiere provocar si vamos desde el humor al terror, de la gracia al miedo. Hay un montón de lenguajes que tienen recursos para provocar este tipo de sensaciones y forma parte un poco de la misión que nosotros le vamos a definir a la ilustración que vamos a usar para nuestro juego. Nuestro juego
tiene un género y los géneros tienen lenguajes visuales también con los que se asocian estas sensaciones. Entonces, de lo fantástico a la ciencia ficción. Y ahora vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Podemos ir del hiperrealismo como un lenguaje al minimalismo, ¿no? A la completa simplicidad extrema de todo esto. Lo interesante es que los lenguajes de la ilustración son mutantes. Primero, pueden haber cruces y van a haber y que existirán en el tiempo un montón de lenguajes para la ilustración que todavía no conocemos. Hace 25 años no existía el hiperrealismo generado por computadoras, por ejemplo. Basta ver películas, por ejemplo, la película La Momia, en la cual el monstruo es increíblemente torpe de formas digitales, y ver, no sé, una producción nueva también hecha desde lo digital como Avatar, que no le notas diferencia, es increíblemente hiperrealista. Van avanzando, van evolucionando también los lenguajes y los recursos y las tecnologías que nos dejan hacerlo. Pero lo interesante es que también es la relación que nosotros tenemos con una imagen para todos. Yo creo que nadie del que esté mirando esto dude que es una manzana. No lo es. Aprendimos un poco, nos da un poco de pie la obra de un artista como René Magritte, ¿no? Que creó una obra que es increíblemente famosa, que seguramente habrán visto en algún libro o en alguna remera. ¿Y qué es lo que cuenta esta imagen? Lo que él declara es que esto no es una pipa. Pero si yo estoy viendo una pipa, es una pipa. No, es una representación de una pipa, no es una pipa. ¿No? Entonces, ese es un primer estado de la relación que nosotros tenemos con las imágenes que generamos. Le creemos, ¿no? La credibilidad de esto es porque yo lo conozco, este símbolo, yo le voy a atribuir que es una pipa y no es un habano, por ejemplo. Ahora, las formas de representar esto también nos acercan a distintos tipos de contenido. Desde lo que nos sugiere la plasticidad de la acuarela, las transparencias, al nivel de detalle de volumen que uno puede lograr con lápiz, incluso con una paleta completamente limitada, porque gira alrededor nada más que del lápiz de grafito, a provocaciones y de lenguajes nuevos como el del modelado en 3D, pero el lenguaje de esto es kawaii, como inocente, japonés, no tiene que ver con lo técnico, o sea, esto se podría haber ilustrado con témperas y provocar el mismo nivel de inocencia que provoca esto. Ahora, hay con maneras y técnicas también que nos ayudan a hacerlo. En el extremo, también nosotros podemos decir, ¿qué es esto? Y vamos a decir, es una manzana. Pero está llevado a las notas mínimas. No hay nada más simple para contar una manzana que una expresión completamente de línea, por ejemplo. O incluso podría ser una manchita con una hojita y podríamos entender que es una manzana, pero está llevado al extremo también con todo esto. Entonces, las notas esenciales de las cosas que vamos a contar o que vamos a usar para contar, las tiene que conocer el que las ve, si no, no lo va a entender. Entonces tenemos que aprovecharnos del código común para este tipo de cosas. Las técnicas de representación, que son todos estos temas que estamos viendo ahora, son herramientas, no son recursos que nosotros usamos, son recursos de los cuales nos valemos para representar una idea o para ilustrar un concepto o contar una idea nueva que no exista. Lo que usamos son códigos, ¿no? Códigos que conocemos, que se manifiestan en forma de dibujos, ¿no? O símbolos gráficos con todo esto, porque podemos partir, ¿no? De técnicas de representación en esto que tenemos, de lo más fiel a lo que conocemos en la realidad, teóricamente, que es la fotografía digital, o ir a una cuestión casi prácticamente abstracta, resuelta con papeles, ¿no? Que sería en este caso un collage. De nuevo, las notas comunes están, pero la relación que tenemos nosotros con esto que estamos viendo es distinta, ¿no? A una cosa le decimos es 100% y al otro le decimos es, pero porque se lo atribuimos. Entonces esas son cosas que uno debiera terminar de entender a la hora de decidir con cuál técnica de representación le pongo a un lenguaje. Recuerden lo que vimos antes. Puedo hacer algo completamente inocente en 3D, con acuarela o con papelitos. El lenguaje es lo inocente, es el lenguaje infantil en ese caso. Pero el modelado digital empezó a aparecer también como un recurso, pero el plástico, ¿no? el que tiene que ver con la materia, también tiene como esa impronta de que lo hizo alguien, hay alguien detrás de todo esto, y el armado, el construido que tiene que ver con el collage. Y en estas cuestiones también de lo que hablábamos de los extremos, que podemos ir de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo figurativo, dentro del mundo de lo figurativo, cuando hacemos la cosa, nosotros lo que definimos es la iconicidad, el grado de iconicidad.
¿Qué tiene que ver esto? El nivel de iconicidad que utilizamos tiene que ver con el grado de semejanza con la realidad. Entonces, en un extremo, el hiperrealismo, no hay nada más parecido a la realidad que lo que nos devuelve un espejo. O sea, el máximo grado de iconicidad, dependiendo de cómo lo estamos viendo, es el espejo. No hay nada más fiel que eso. Y en el extremo es la abstracción, las notas mínimas, 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 como para poder comprenderlo en todo eso. En el medio tenemos un montón de matices en el cual podemos pasar y explorar cuáles son las semejanzas que le estamos atribuyendo a esto dependiendo de su tipo de representación. Entonces, cuánto vamos simplificando y llevando hacia la síntesis las notas que la hacen compleja. Igualmente es una definición. Hay ideas que merecen ser representadas con un alto nivel de hiperrealismo y de alto nivel de complejidad y otras que necesitan ser abstractas y simples, pero eso depende justamente de lo que me esté sugiriendo, me esté pidiendo la idea para ser representada. Igual así todo, esto se trata de información, yo tengo que contar algo. ¿De el que digo es lo primero que tengo que responder. Y un ejemplo de este proceso es interesante, es un ejercicio que hizo Pablo Picasso. Él tenía una obsesión con los toros, es un motivo muy frecuente en su obra, y van a ver de como parte de un toro prácticamente realista, y lo va llevando a una simplicidad, una síntesis tan extrema que es, reconocemos un toro por esas proporciones y porque esa U que tiene ahí en la punta deben ser los cuernos, entonces concluyo de que es un toro. Es un ejercicio complejísimo. Para nosotros quizás no es tan original hoy, pero tengan en cuenta que esto fue revolucionario. Lo que nos propusieron las vanguardias plásticas, visuales, son formas de ver las cosas. Aprendimos a ver de otra manera, que ahora a nosotros nos deja hacer lo que sea. Gracias a ello podemos hacer todo este tipo de cosas. Del hiperrealismo a la abstracción extrema o a la síntesis extrema, tenemos toda la información, toda la datita, ¿no? Que es lo que vamos a ver en fotografía. Nosotros tenemos como cargado ya en la cabeza de que si vemos una foto le creemos, o si lo vemos increíblemente realista, es la verdad, es así, y no hay nada más hiperrealista que una fotografía. No, no es así. Podemos hacer fotografía prácticamente abstracta, lo veremos en el próximo TP. Pero podemos hacer algo mucho más hiperrealista incluso que la fotografía ilustrándolo, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Conocemos la escena de Maradona arrancando para hacer el gol de la historia, ¿no? Y esto es una foto sintética de una pantalla de televisión, en realidad, y reconocemos esos datos mínimos. O sea, esto es para ayudarlos a entender de que entendemos también la abstracción, o entendemos lo simple, que no necesariamente necesitamos representar las cosas con fidelidad. La perspectiva no importa, o sea, esa es una de las libertades que nos deja la ilustración. El nivel de detalle tampoco, es otra de las libertades que nos podemos tomar en la ilustración. Pero tiene que ver con las traducciones de lenguaje, ¿no? Todos conocen seguramente esta imagen, ¿no? Que tiene que ver con este playlist que está en YouTube hace un montón, de esta de música para estudiar, que está esta chica, ¿no? Todo el día con su gatito en el escritorio. Está hecho desde el lenguaje del anime, ¿no? O sea, en realidad era una escena de una película original del anime japonés, que después por derechos la volvieron ellos a recrear en su estilo, pero sigue siendo con el lenguaje del anime. Y uno ve series, ¿no? Donde llamativamente ve esta escena y entiende que es una asociación, es un guiño, vemos lo que sabemos, que porque conocimos esa otra imagen, esta escena en porno y helado, está remitiendo a la misma situación, ¿no? Entonces es como un anime filmado en este caso. El mismo lenguaje, con dos técnicas de representaciones bien distintas con esto. Recién veíamos manzanas y nos proponen un montón de manzanas, formas de ver extremas, cubistas, vistas desde distintos puntos de vista. Manzanas representadas con un montón de colores para hablar de todo el espectro de luz. Manzanas fotografiadas, pero no estáticas, sino compuestas, haciendo un collage cubista de nuevo también, con fotos. Y en la historia del arte es interesante ver esto, porque también nos valemos de lo que se han atrevido a hacer las vanguardias para traerlas al mundo de la ilustración. Nosotros, y sobre todo la ilustración, se ha valido mucho del surrealismo, porque nos deja hacer esto imposible, ¿no?
No existe esta escena de una persona a la cual le flota delante de la cara una manzana. Es surreal, no existe por esto. Es onírico, pasa en el mundo de los sueños. Pero esto que está atribuido como un símbolo que tiene que ver con la pintura de René Magritte, de nuevo, surrealista, si la vemos desde el lado izquierdo, está hecho en forma cubista, como lo hubiese hecho Pablo Picasso, y en el otro extremo está hecho con el lenguaje de Vincent Van Gogh, hecho con el tipo de pincelada y composición y paleta que usaba Vincent Van Gogh. Dicen lo mismo, no sugieren lo mismo, los lenguajes son distintos, la técnica es la misma, ¿no? La técnica en esta es plástica. Pero son lenguajes distintos, pictóricos, pero bien distintos. Ahora, eso también es interesante cuando saltas un mundo, ¿no? Puede haber sus fotografías surrealistas, claro, porque es la forma de contar lo que importa acá, ¿no? Esto de que en vez de estar reemplazado por una manzana es la cara del ente o las nubes que parecieran que le están flotando alrededor de la cabeza. Esto no existe, pero es el lenguaje, es una fotografía surrealista. La técnica fotografía, el lenguaje es surrealista. Ahora, este realismo o esta sugerencia o lo que nos cuenta también tiene que ver con el nivel de detalle. Nosotros podemos entender qué nos cuenta esta imagen en particular. Nos está hablando de qué, de una manzana podrida, ¿no? Y en estos son estos temas que tienen que ver con el lenguaje oral. Nosotros decimos que esta es una manzana podrida o esta también es una manzana que está podrida, ¿no? Está harta. No hace falta explicarlo. Entonces puede haber un juego también distinto y aprovechándonos del mensaje. Pero esto sobre todo si tengo claro en qué digo. De nuevo, es una manzana. Ahora, esos datos que tiene de manchas nos la hace entender que es una manzana podrida, pero terminamos de entender que es una manzana podrida con esa cara. Obviamente el lenguaje en este caso es humorístico, ¿no? Ahora, esta manera de representar una manzana podrida en código casi caricatún, simple, nada, no tiene nada, que es más que línea y un par de planos de colores, yo puedo usar otros recursos y otras técnicas para explicar lo mismo, ¿no? Porque esta también es una manzana que está podrida y está más podrida todavía, ¿no? Entonces, el que digo, cuando aparecemos de nuevo con la forma del cómo lo digo, ahí es donde empezamos a jugar de nuevo con los estilos, con las técnicas, ¿no? En justamente cuál es la mejor forma de expresar esta idea. Esta manzana podrida tiene un montón de variedades porque puedo recurrir a otro tipo de lenguajes, por ejemplo, el del tatuaje. Puede ser esto asociable un poco quizás a la línea, a la forma de pintar que tiene que ver con el tatuaje. Y son códigos, también son códigos que están pasándose de otro lado. O algo mucho más, ¿no? Creepy, más turbio todavía, abstrayéndose del color. Todo está más podrido todavía. Pero el recurso incluso también tiene que ver con el dibujo, con el tipo de ejecución, pero no tiene que ver con la técnica acá. La forma en que está contando que está podrido es bien distinto. Ahora, esto tiene de nuevo que ver con el tema de la cultura, con que hablábamos el otro día, con qué lo asociamos, vemos lo que sabemos, si no, no entendemos. Y esta imagen de la manzana podrida la entendemos porque hay un montón de cosas que nosotros ya vimos que tienen que ver con esto, ¿no? No vimos literalmente estas situaciones, pero entendemos de que estas imágenes, esta calavera nos está hablando de algo que está muerto y esto que son esas gotitas están en descomposición, ya la vimos y entendemos de que esto tiene que ver con algo que está muerto. Entonces, todos estos son recursos un poco por donde nos paseamos a la hora de definir una imagen ilustrada en este caso. Entonces, recordemos de que tenemos licencias que obviamente nos podemos tomar y que no tienen que ver con el mundo de la fotografía, que nos obliga y nos libera también para hacer otro tipo de cosas. Pero en este en particular es el que podemos crear cosas a las que podemos incluso contradecir. Tengamos en cuenta estas cuestiones. De nuevo, la iconicidad. ¿Cuánto grado le vamos a dar de veracidad a la imagen que le vamos a dar? Esto, si vamos del hiperrealismo o vamos hacia la abstracción, ¿no? ¿Cuánto le vamos a dar, digamos, de detalle a esta imagen, ¿no? Cuánta información más que de detalle, cuánta información le vamos a dar a esta imagen. Después hablaremos de estas cuestiones de con qué técnicas de representación lo vamos a resolver y con qué lenguajes visuales se asocia esto, si lo conocemos, ¿no? Hablamos un lenguaje, es el del terror, por ejemplo. El terror tiene un lenguaje. Si uno ve dibujos animados de terror y ve una película de terror, va a ver que el lenguaje es común, pero son distintos. Uno es filmado y el otro está dibujado. Pero al final de esto tenemos que terminar de ver con esta estructura de ver
cómo le llega al otro. Entonces tiene que ver con la información, el qué, el cómo, con qué lo asociamos, con qué lo resolvemos y con qué se lo acercamos al que lo va a terminar de ver. Estas son un poco los extremos de cómo se maneja este lenguaje, ¿no? Esto es para considerar a la hora de que estén bajando ustedes su propia idea y que les deje explorar un montón de alternativas. Todas las ideas lo que merecen es versiones de reversionarse y ver justamente cuántas alternativas podemos tener de contar esto y con qué tonos y con qué recursos los podemos resolver. Y este es el momento para empezar a explorar. Así que arrancamos.